Ya estamos de vuelta en su espacio Entre Mes Mujer. Yormeri, llegó el momento más esperado, el momento de la entrevista, de aprender acerca de estos temas tan interesantes. Y yo sé que a ti hoy ese tema te encanta. Por supuesto que sí, Rosa. Como siempre, pues tenemos una invitada espectacular el día de hoy y vamos a tratar este tema, señores, tan importante, a veces un poco desconocido, pero por eso queremos pues traerlo a colación. Y precisamente para eso tenemos a la biodescodificadora. Ella es Aida Marcelino. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí en Entre Mes Mujer. Para nosotras mucho más el placer y con este tema de la biodescodificación de síntomas. Espectacular, y así como ustedes dijeron, poco conocido en nuestro país, aunque ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero qué bueno, porque estamos avanzando hacia la salud natural. Es una alternativa en la salud. Ajá. ¿Y cómo podemos definir la biodescodificación? Bueno, la biodescodificación es una herramienta terapéutica que utiliza el camino directo de las emociones para descubrir los conflictos biológicos que generan las enfermedades. O sea, alguna reacción de alguna enfermedad o algún suceso que le haya acontecido a una persona, según estuve leyendo en mis notas, se pueden detonar esas emociones. ¿Síntomas? Al revés, las emociones detonan las enfermedades físicas. O sea, que es partiendo de la parte emocional todo. Totalmente. Y esto Según puede su generar descubridor. enfermedades reales. Sí, claro, sí. Por Wow. ejemplo, Según su descubridor, todas las enfermedades parten a raíz de una emocionalidad mal manejada y de hecho se programan inconscientemente, por lo que están invisibles en nosotros el programa emocional. Entonces, cuando el organismo entiende que no hay forma de sacarlo de forma consciente, entonces se hace palpable a través de lo físico y ahí viene el síntoma y la enfermedad. Pero este es todo un reto, el poder discernir cuáles emociones o cuáles situaciones han dado luz a una enfermedad. Por ejemplo, hay un duelo, que es algo muy puntual, Sí. que te puede generar con el tiempo una enfermedad. Por Sí. ejemplo, la hipertensión, Sí. puede ser. Sí. ¿Qué otras situaciones marcadas pueden generar enfermedades puntuales? ¿o qué enfermedades vienen a raíz? De cualquier emocionalidad, o sea, si hubo una situación, un evento en tu vida que no lo pudiste manejar, que no supiste manejarlo y se te programó, dependiendo del organismo de la persona, va a venir una enfermedad, un síntoma diferente, dependiendo de cómo lo percibió la persona. Tengo entendido que la biodescodificación trabaja directamente con el individuo por causa de que esta parte emocional se ha internalizado de forma subconsciente. Exactamente. Solamente conocemos la enfermedad, pero muchas veces no damos. Con el evento que generó la enfermedad. Entonces ahí es que entramos nosotros a ayudar a la persona. Por ejemplo, puedes perder el trabajo. Una persona puede perder el trabajo y esa persona genera una enfermedad del estómago. ¿Por qué del estómago? Bueno, porque su inconsciente, que es el responsable de mantenernos con vida y que de hecho nos maneja el 95% de todo, entiende que te vas a quedar sin comida. Entonces, cuando esa persona recibe esa noticia sumamente desagradable, es un shock biológico y emocional. Claro. Entonces, esa persona, muy en su inconsciente, él no lo está diciendo ni lo está pensando, entiende que se va a quedar sin comida. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Envía mensajes a tu estómago para que comience a generar más, ¿cómo se llama? Los asuntos gástricos. Una enfermedad gástrica. Sí, cualquier cosa, o se te salga un tumor, porque él manda a las células que se multipliquen para que hagan un trabajo, porque esa persona no va a tener comida. Pero esta enfermedad no siempre se da en el momento de pasar el evento, luego del evento, instantáneamente.
a veces pasa un poco el tiempo. Puede pasar el tiempo y degenerarse mucho después. Mucho después. De hecho, cosas de niños salen a raíz de los años. O sea, Aida, ya después de que hay una enfermedad, una situación, cuando llegamos donde este biodescodificador, ¿cuáles son esas técnicas que usa para trabajar la parte de las emociones? Inicialmente comenzamos a trabajar que el paciente entienda, o el cliente más bien dicho, pueda recordar qué evento, en qué momento comenzó a sentir el síntoma, entonces, y qué evento vivió cerca de esos síntomas. Me imagino que una de sus primeras preguntas debe ser a partir de cuándo te empezaste a sentir. Exactamente. Entonces, si la persona no recuerda, entonces usamos técnica de PNL para llegar a ese recuerdo. ¿Cómo surge esto de la biodescodificación? ¿Cómo nace? ¿Quién la descubrió? ¿Cuál la fue necesidad la necesidad también de llegar hasta aquí? Súper interesante. Quien descubre esto es un doctor alemán, apellido Hammer. Él fue psiquiatra. Tenía que ser. Sí, pediatra, radiólogo, físico y también medicina interna. Este señor y su esposa llevaban una vida sumamente saludable, pero le sucede un evento muy dramático, muy fuerte. Había un príncipe italiano que estaba celebrando una fiesta en un yate. Entonces había un barco cerca donde en la cubierta de ese barco estaba durmiendo un jovencito. El príncipe, ¿verdad? Parece que en su euforia sacó un arma y le dispara al jovencito. Ese chico era el único hijo del doctor Hammer. ¡Wow! Devastador. O sea que de un evento precisamente no muy positivo, pues como se ha dado en muchas ocasiones, surge. Claro, porque entonces ese señor, aparte del dolor por la pérdida de su hijo, tampoco se hace justicia. Entonces muere a los 4 meses el chico. Luego de eso, meses más tarde, resulta que a él le diagnostican cáncer de próstata y a la madre cáncer de mama. Wow. Y él dice, con la vida que nosotros llevamos, no es posible fisiológicamente que nazca en nosotros un cáncer. Entonces hay algo más. Y comienza a investigar. Y aquí viene la parte pues interesante. Entonces ahí él comienza a investigar todas las personas que en el hospital que él trabajaba estaban padeciendo de cáncer. Y oh sorpresa, todos a raíz habían tenido un evento vivido en soledad, sin expresión y pensando que no tenía solución o sin solución real. Porque también el cerebro no sabe ni de verdad ni de mentira. O sea, Así para él es. lo imaginario, si lo asumió como tal, ya lo vive. Todos en algún momento, o bueno, más bien todos diariamente estamos peleando batallas, estamos librando situaciones, unas más difíciles que otras. Y en el caso particularmente de personas que han logrado trascender en la historia con algún tema interesante, como es este caso de la biodescodificación, pues ha salido a flote a raíz de una vivencia no muy positiva y se evidencia en este caso. Exactamente. ¿Cómo él entonces inició esta investigación y cómo llegó a lo que era Él hizo una investigación de más de 12 años, investigando. Como era radiólogo, pudo revisar qué pasaba en el cerebro de las personas que estaban viviendo un evento. O sea, que no es nada imaginativo. O sea, hay estudios muy reales de que esto funciona. Muy interesante, de verdad, Aida. Pero nos gustaría, a partir de la práctica, de su experiencia en este ámbito, ¿cuáles son esos casos que son más comunes usted atender? Bueno, los estomacales son los más comunes. Por eso un ejemplo. Las Sí. alergias. Y le doy mi testimonio porque ustedes
deben saber por qué tú entraste a la Claro, biodescodificación. por supuesto. Siempre hay un punto de Y sobre partida. Siempre todo hay un el nombre punto. de este programa Entre Mes Mujer, siempre buscando esa parte interna de la mujer para poder desarrollarla. Sí, para edificarla. Así es. Entonces, a mí me diagnosticaron bursitis del brazo derecho en plena pandemia. Muchas terapias, medicinas y el brazo igual. Entonces, alguien llega a mi casa, una amiga de mi hija, y me dice, ¿usted conoce la biodescodificación? Y yo, para nada. Y me dice, mire, mi madre estaba así como usted y ella trabajó esa terapia y le funcionó bastante. Entonces yo, curiosa al fin, que es una invitación que quiero hacer, y la quiero hacer antes de que terminemos el programa, y es a no creer que lo único que existe es lo que ya conocemos. O sea, Así es. hay tantas cosas importantes, interesantes y funcionales que no conocemos. Y no es que crean en la biodescodificación, esto es experimentar, porque no es un dogma. Es una alternativa, es como medicina alternativa. Exactamente, exactamente. Porque tú no eres doctora como tal. No, para nada. Pero Y la sí. biodescodificación la puede trabajar cualquiera que decida estudiarla. Eso es lo más interesante. ¿Y cómo se Cualquiera. estudia? ¿Cómo nos preparamos en este camino? Aquí existe una señora que creo que fue, puedo equivocarme, pero creo que no, Cecile, es una francesa. Ella fue que trajo la biodescodificación al país, pero hay muchas escuelas en Venezuela, en México, en Argentina. De hecho, mi formación viene de Argentina. Qué interesante, precisamente de lo que estábamos partiendo ahorita con la historia, cómo surge la biodescodificación, saber que tú también como biodescodificadora pues tienes este testimonio. Sí, entonces vivo. voy al testimonio real, ¿verdad? Sí, pero vamos a dejar a Aida porque ya nos están haciendo señas. Vamos a dejar ese testimonio para después de una pausa. Ustedes no se muevan, que seguimos con mucho más al regreso.